Les digo buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. Ya, chiquillo. Mientras se están uniendo sus compañeros, les cuento que tengo revisados sus laboratorios 5 y tengo ya sus notas del trabajo de la semana pasada. Así que se las voy a subir durante el día a Campus para que tengan sus notas y las respuestas de sus notas. Con respecto a la unidad 2, que la terminamos la semana pasada, ya van a tener 2 semanas para rehacer sus informes. Esto está grabando así. Ya. Les cuento que lo conversamos con el módulo del jueves. Las notas me contaron que les bajaron un poco, se mantuvieron. Principalmente, dentro de la mayoría, más que el formato no les quitó tanto puntaje, igual hubieron errores, pero la mayoría siguió con el planteamiento de los objetivos. Habían informes que no tenían objetivos, yo les mandé la rúbrica, y en la rúbrica los objetivos valen 8 décimas. Así que, como dato, para que les quede, para que la unidad de ahora les vaya mejor, los objetivos, tiene que haber un objetivo general, que el objetivo general siempre puede partir con analizar o estudiar el comportamiento, por ejemplo, de un circuito RC, de un circuito RL, de la conexión de cuadripolo, analizar o estudiar, y ustedes le colocan lo que corresponda al laboratorio. Y unos 3 objetivos específicos, con 3 suficientes, en donde generalmente se van a repetir para todos los laboratorios. Calcular, por ejemplo, la matriz Z de un cuadripolo, o puede ser calcular el comportamiento en el tiempo del transiente, de la respuesta transiente a un circuito RC o a un RL. Siempre el primero, calcular. El segundo, simular, porque todos lo van a simular, simular el circuito. Y el tercero tiene que ser comparar resultados teóricos y prácticos. Con eso ustedes ya pueden hacer el análisis, que es el objetivo general. Con eso les aseguro que tienen los 8 puntos de los objetivos, y de ahí la mayoría, las conclusiones bien. Hubieron algunos informes que cometieron los mismos errores que se les habían notado en sus respuestas. Entonces eso les bajó un poco más. Los que mantuvieron los errores, los que los arreglaron, obviamente tuvieron todo el puntaje. Pero en general, en la parte de desarrollo tenían todo el puntaje. Casi todos estaban todos buenos. Pero se cayeron en esa parte. Algunos no colocaban bibliografía, otros no colocaban la nomenclatura. En general, el tema del formato a lo más les iba a bajar 3 décimas. Entonces, tenían todo el resto bueno, tenían un 6-7. Entonces, ese es el tema para que tengan en consideración. Yo tengo sus rúbricas, por si acaso alguien la quiere revisar, me la pide y yo se la envío al correo. Eso, chiquillos, con respecto a los informes. No sé si alguien tiene una pregunta. Profe, para la rúbrica tenemos que enviarle correo solicitándolo. Sí, envíenme un correo para que así le envío su rúbrica en específico. Eso, chiquillos, para esta unidad son solo 2 laboratorios. Igual van a tener 2 semanas, es harto menos, y voy a hacer una excepción para la tercera unidad. Vamos a hacer algo distinto, en donde van a tener que hacer un solo, o sea, van a tener que completar las 3 guías, pero van a tener que hacer un solo informe. Les voy a explicar cuando corresponda hacer eso. Así vamos reduciendo un poco la carga a final de semestre. Eso, chiquillos, así que vamos a comenzar ahora con la clase. Ya, ¿se ve bien la pantalla? Sí, todo bien. Súper. Voy a colocar el chat acá por cualquier cosa. Súper. Y chiquillos,
La semana pasada partimos con una nueva unidad. La nueva unidad son funciones de red y análisis en frecuencia. Cuando analizamos la semana pasada funciones de red, yo les explicaba que eran funciones de transferencia, que son muy parecidas a lo que vimos cuando vimos respuesta en Laplace. Cuando vimos respuesta transiente, que era el análisis en Laplace, es muy similar. Por ejemplo, nosotros lo que veíamos generalmente era la respuesta del voltaje. Nos pedían encontrar, por ejemplo, un voltaje al entrar, por ejemplo, un escalón, que era una fuente de C, o algunos en sus pruebas les tocó, por ejemplo, ante entrada sinusoidal, o, por ejemplo, encontrar voltaje, o encontrar corriente, o a veces tenemos que encontrar el Z equivalente del sistema. La semana pasada con eso nos dimos cuenta que esos son conocidos como funciones de red, en donde yo obtengo una salida y esa la divido en la entrada y me da la función de red, la cual puede ser una función o una ganancia de voltaje, ganancia de corriente, ganancia de impedancia, por ejemplo, el Z equivalente. Eh, Podemos tener ahí las ganancias inversas cuando teníamos la entrada a partir de la salida. Entonces, ahí podemos tener las que nosotros llamamos funciones de red, que son funciones de transferencia aplicadas a circuitos eléctricos. Y también vimos la semana pasada un poco de lo que fue ceros y polos y diagramas de ceros y polos. Quedamos al final en donde lo que era la magnitud y la fase de los ceros y los polos, que hoy día lo vamos a ver un poco como más ejemplificado funciones de red. ¿Se acuerdan que vimos que uno tenía, por ejemplo, una función de transferencia, una función de red que la tenía descrita en polinomios, y esa nosotros le encontramos las raíces y las dejábamos todas expresadas en las raíces, y con eso nosotros sabíamos cuáles eran los valores de los ceros y los polos? No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo de la semana pasada. Bueno, si no, seguimos acá con lo de análisis en frecuencia. Bueno, en este punto vamos a tomar los valores de los polinomios cuando las excitaciones corresponden a ondas sinusoidales. Hasta lo que estuvimos viendo, hasta la clase pasada, estábamos viendo qué pasaba cuando nosotros le conectamos una fuente DC. Generalmente, en la mayoría de los casos que vimos, estábamos analizando transiente, por ejemplo, ante una fuente DC. Ahora vamos a analizar lo mismo, ahora, pero solo que a funciones de red aplicadas cuando nosotros le ponemos una excitación sinusoidal, que es lo que, por ejemplo, tenemos en la mayoría de las casas. ¿Qué pasa cuando yo conecto a la red eléctrica que es sinusoidal? Y ahora vamos a asumir que el valor de S va a valer J omega. ¿Se acuerdan que antes vimos que S era igual a J omega más una constante? En este caso vamos a obviar la constante y vamos a decir que S va a ser igual a J omega, siendo omega la frecuencia angular. Entonces vamos a estar analizando la frecuencia compleja. No podemos tener frecuencia en los circuitos eléctricos, no podemos tener frecuencias negativas, entonces el estudio del comportamiento de las funciones lo vamos a hacer desde 0 hasta infinito. Y vamos a ver ahora los circuitos básicos que nos van a permitir trabajar esto, que son el circuito RL serie, el circuito RC serie. Sabemos entonces, como yo les decía, que nuestra excitación, o nuestra voltaje de entrada en este caso, va a ser B coseno de omega t. O sea, nuestra excitación va a ser un voltaje sinusoidal, o cosenoidal. ¿Por qué lo escribimos como coseno de omega t? Porque no sé si esto les recuerda un poco a lo que vimos en la primera unidad que tenía que ver con los fasores. De hecho, si se fijan, ahí estamos describiendo un fasor, la ecuación de un fasor. Entonces, la respuesta a frecuencia es bastante similar a lo que vimos con los fasores, solo que en los fasores nosotros teníamos una fotografía en un instante en el tiempo, y la idea de tener esta respuesta transiente que vamos a analizar, o sea, más que la respuesta transiente, es como el análisis en frecuencia, es tener el espectro completo. Antes, por ejemplo,
Cuando analizábamos el fasor, nosotros teníamos una fotografía en un instante del tiempo que nos permitía analizar una red que nosotros sabíamos que estaba en régimen permanente. Entonces, nosotros podíamos asumir muchas cosas. En cambio, ahora vamos a analizar circuitos que son a frecuencia, podemos decir, a distintas frecuencias, entonces no podemos, es como si tuviéramos que tomar muchos fasores, en este caso. Bueno, como les decía antes, vamos a pasar, aquí se hace lo mismo, vamos a pasar al circuito RL del plano, o sea, como lo vemos normalmente, al plano de la frecuencia. Entonces, en este caso, lo pasamos por Laplace con nuestro circuito modificado y nos queda como SL ¿cómo se llama esto? La bobina, y la resistencia nos queda de la misma manera. Ahora, en el circuito RL serie, tenemos que encontrar el Z. Bueno, por ejemplo, en este caso vamos a encontrar la función de impedancia. El Z, en este caso, es R más SL. Si nosotros esto lo factorizamos, aquí falta un paréntesis, este Z de S, si nosotros le quitamos el L para dejar el S solo, recuerden que vamos a dejar una forma para dejar los ceros y los polos de la misma manera. Generalmente el S va solo y va acompañado de un componente o de una constante en este caso. Si se fijan, como lo que acompañaba a la S era un L, factorizamos por L, y nos queda como S más R partido en L. Ese va a ser nuestro Z. Si se fijan, esto está dividido por 1, o en realidad no está dividido por 1, por lo tanto, podemos decir en este caso que nuestro sistema RL no tiene polos y tiene un 0 en menos RL. ¿Por qué un 0? Porque si se fijan, el polinomio no está dividido, o sea, no está dividido por nada, por lo tanto podemos decir que está dividido por un 1. Y nosotros podemos decir en este caso que tenemos solo un 0 y que está en menos RL. Y acá estaría la ubicación del 0. ¿Se acuerdan que dijimos que los ceros se expresaban como un circulito? Y el 0 está en menos RL, y este 0 va a tener una magnitud y va a tener una fase que va a depender de la frecuencia. Entonces, en este caso, si se fijan, reemplazamos S por J omega. Acá está J omega, y generalmente se escribe como un ER, o valor real. Ya, chiquillos, ¿hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? Ya. ¿No están durmiendo entonces? Bueno, ¿de qué va a depender la magnitud y la fase de nuestro polinomio? Va a depender de cuánto valga omega. Porque si se fijan, acá atrás nos dice que si nosotros reemplazamos S por J omega, el omega va a quedar acá y va a depender de eso el valor. Por ejemplo, cuando S vale 0, que generalmente es cuando nosotros queremos encontrar cuando S vale 0, nuestro Z vale R. Claro, nuestro Z va a valer R. Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo ahora distintos valores. Entonces, a medida que va a ir cambiando el valor de omega, nuestra gráfica está de acá, se va a ir moviendo hasta llegar a un valor en donde el RL, esto es lo que quiero mostrarles, hasta donde este RL que está acá no va a aportar casi nada. Cuando S, por ejemplo, tiende a infinito, voy a tener L por infinito más R partido en L. O sea, en el fondo me va a quedar L por infinito más R, y donde el R realmente puede que no aporte si esto va al infinito, entonces me va a quedar por acá, esto se va a ir moviendo y me va a quedar como por acá. No sé si entiende la función. En cambio, cuando omega vale 0, me va a quedar abajo en el valor de los reales, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, como yo les decía la semana pasada, este polinomio, o este polo, va a tener un módulo y un ángulo. O sea, el Z va a tener un módulo y un ángulo. El Z del sistema RL, un Z en J omega, que es lo mismo que decir que un Z en S, va a tener un módulo. Y este módulo se describe como L, que se acuerdan que el L estaba como una constante, estaba multiplicando por fuera, por el módulo
fasor el ángulo de la función, en este caso de la función z. El módulo siempre se define de la misma manera, como la raíz de la función. En este caso la función era s o omega, j omega, se saca el j, y el valor de la constante. El valor de la constante era r partido en l. En este caso es raíz de r partido en l al cuadrado más omega cuadrado. Y el ángulo, esto siempre tenemos que saberlo, el ángulo en este caso se define como omega partido en rl. O sea, partido en r dividido en l. Entonces eso nos va a dar el ángulo de la función. Si se fijan, el ángulo va a cambiar a medida de que cambie la frecuencia. A esta frecuencia va a tener distinto valor de ángulo y distinto valor de módulo. O sea, al final lo que nos va a dar el módulo y el ángulo de la función va a depender de la frecuencia a la que nosotros estemos sometiendo nuestro circuito. Eso quiere decir que vamos a tener comportamiento distinto a distintas frecuencias. ¿Qué se espera de esto? Si se fijan en lo que es impedancia, si nosotros analizamos el Z ante la variación de omega, vamos a tener, como yo les decía antes, que cuando omega vale 0, voy a partir con un valor de Z en R, y a medida que va avanzando va a tener como, no va a ser una recta, sino que va a ir cambiando así, de manera como una especie de parábola, donde a medida que vamos variando omega, esto va variando. ¿Se acuerdan por qué esto era raíz cuadrada de RL al cuadrado más omega cuadrado? Eso sí nos va quedando esto, y la tasa de cambio que nos va a dar, que va a ser constante, va a ser L. Después vamos a tener acá cómo va a ser el comportamiento del ángulo, perdón. El ángulo, si se fijan, cuando omega vale 0, va a ser R, y el ángulo de una resistencia, ¿se acuerdan que lo vimos en fasores? El ángulo de una resistencia es 0, y cuando va tendiendo a valores infinitos, omega, el ángulo del sistema RL, serie, nos va a tender a 90 grados. ¿Se acuerdan que cuando vimos fasores en la primera unidad, nosotros dijimos que las bobinas van a tener un ángulo de 90 grados y los capacitores de menos 90 grados, su Z? Eso quiere decir que el sistema RL, eso RL, a medida que el omega tienda a infinito, lo que más va a aportar va a ser la bobina, y la resistencia, como es una constante, va a aportar menos, y esto me va a tender hacia 90 grados. Ya, chiquillos, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Me querés explicar de nuevo, por favor? La Ya, última parte. la última parte. Sí. A ver, no sé si se acuerdan cuando vimos circuitos, cuando vimos fasores, cuando vimos trifásicos, nosotros dijimos que la bobina iba a tener, era como J omega, y valía J omega L. Eso sería lo mismo que un SL. Esto quiere decir, ¿se acuerdan que la bobina tenía un valor de ángulo que era de 90 grados? Entonces, si nosotros tenemos ahora un circuito que es un RL, serie, este circuito va a tomar distintos valores, como por decir, si nosotros lo analizamos fasorialmente, para distintos valores de frecuencia. Cuando nosotros tenemos una frecuencia 0, en este caso, nosotros decimos que la frecuencia es 0, si nosotros multiplicamos por 0 acá, esta es como si no existiera, como si fuera un cable. Por lo tanto, la impedancia total del circuito es de R, en este caso. A medida que yo voy aumentando, lo voy a escribir acá, esto me queda como R más J omega L. A medida que yo voy aumentando la frecuencia, esto va a ir aumentando hasta tender hasta infinito. Cuando esto tenga infinito, si se fijan, el aporte de esto va a ser mínimo en comparación a infinito.
Por lo tanto, en este caso, si se fijan, el módulo de Z, es decir, Z es el circuito RL, va a tender a infinito. En este caso, va a tender hacia infinito. Y el ángulo, en este caso, que el ángulo, por ejemplo, cuando yo tengo el circuito de RL al principio, si este vale 0, el módulo, si ustedes colocan el arco tangente, como estábamos viendo en la ecuación acá, si ustedes colocan el arco tangente de 0 partido en RL, les va a quedar con un ángulo 0. Ahora, cuando ustedes colocan esto RL va a ser una constante. Siempre va a ser una constante porque el L no va a cambiar a menos que cambiemos la bobina y el R no va a cambiar a menos que cambiemos la resistencia. Lo que nos va a cambiar va a ser el omega. Si ustedes colocan ahora con un omega tendiendo a infinito, el ángulo les va a quedar en 90 grados. Eso quiere decir que a medida que aumente la bobina, la resistencia, como aporta una constante, lo que aporta se va a ir viendo disminuido en comparación a lo que aporta la bobina, y al final, cuando esto tiende a infinito, me va a quedar una impedancia de infinito con un ángulo de 90 grados. Nosotros decimos infinito, pero puede ser, por ejemplo, si tengo una resistencia de 1 y yo tengo una bobina de 1 Henry o de 1 Henry, y yo le coloco, no sé, frecuencia de 4 kHz, entonces ahora me va a aumentar mucho más la resistencia, por ejemplo, que ahora valía 1, y ahora voy a tener esto, los 4 kHz pasados a radianes por segundo, por L. Entonces el aporte de la bobina a la Z va a ser mucho mayor que el aporte de la resistencia. No sé si se entendió mejor. Sí, sí, ahí sí. Ya. Gracias, profe. Bueno, como les decía anteriormente, tenemos acá que el Z es como una respuesta partida en una entrada, donde, bueno, aquí no sé qué pasó en el PowerPoint. Bueno, tenemos que el Z es una respuesta partida en una entrada, donde la respuesta va a ser el voltaje, en este caso la entrada va a ser la corriente. Entonces, si nosotros queremos encontrar la corriente en este caso va a ser el voltaje partido en el Z. Aquí depende de lo que, bueno, en este caso, para analizar, como nosotros decimos que la función de transferencia es una respuesta partida en una entrada, nosotros podemos decir que la respuesta es la corriente y la entrada es el voltaje. Aquí depende de cómo ustedes lo analicen. Pero, en este caso, si queremos analizar la corriente, es el voltaje partido en la impedancia, donde la función de voltaje es una función en S que se representa con una sinusoidal de amplitud constante. ¿Qué quiere decir esto? Es como lo que nosotros vemos cuando analizábamos fasores. Por ejemplo, BDS puede ser 220 coseno de omega t, o 100 coseno omega t, o 1 coseno omega t, siempre, o 1 seno omega t, siempre va a ser una sinusoidal de amplitud constante. Nosotros lo solemos trabajar con coseno, porque si nos queda de la misma manera como nosotros analizamos fasores. Si no, es un seno desplazado, entonces tampoco nos afecta tanto en ese caso. Bueno, ¿cuál es el módulo de la corriente? Es el módulo del voltaje partido en el módulo de la impedancia. Ya habíamos visto cómo calcular el módulo de la impedancia. Aquí, espera un poquito. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahora, si nosotros analizamos la corriente en un circuito de RL, nos queda... Profe, ¿Sí? ¿podría volver a la diapo anterior? Ahí sí. Ya. Aquí es como que nosotros vemos cómo se define la corriente. Nosotros conocemos el voltaje, siempre lo vamos a conocer. En este caso, el voltaje es una sinusoidal constante. Por lo tanto, si nosotros le calculamos el módulo, ¿se acuerdan cómo le calculábamos el módulo cuando teníamos una sinusoidal, cuando analizamos corriente alterna? Si yo tenía, por ejemplo, 220 coseno de omega t, el módulo era 220. Entonces, aquí nos queda que el módulo de la corriente es la división del módulo del voltaje dividido en la división del módulo de la impedancia. No solo el módulo acá, sino que es el módulo por la constante.
que es por L. Este es el módulo y está la constante que lo acompaña. Entonces aquí nos va a quedar entonces la corriente. Si lo analizamos de manera rápida, sabemos que, ¿se acuerdan cuando yo les decía que la impedancia valía R cuando omega valía 0? Entonces, por lo tanto, la corriente en omega 0 va a ser V partido en R. Y ese va a ser nuestra máxima corriente. A medida que nosotros aumentamos la frecuencia, este módulo va a ir aumentando y esto va a tender a 0. Lo cual tiene mucho sentido, porque si nosotros analizábamos la impedancia, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando vimos impedancia, a ver si vuelvo por atrás, cuando vimos impedancia, vimos que el mínimo de impedancia sucedía en omega igual 0, y que de ahí en adelante la impedancia empieza a aumentar, hasta que llegamos a una impedancia infinito cuando omega tiende a infinito. A ver, chiquillos, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una impedancia que tiende a infinito? ¿A qué se asemeja eso? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿Cómo, profe? Una impedancia que tiende a infinito. Aquí nosotros podemos asemejar a un cortocircuito, un circuito abierto, una Circuito resistencia, abierto. a un circuito abierto, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros hacemos tender el omega infinito, nos queda acá una impedancia infinita, y una impedancia infinita, que es un circuito abierto, no debería tener circulación de corriente. La corriente debería tender a 0. No sé por qué se me pierde acá la... Ahí está. Por lo tanto, si se fijan, la corriente, a medida que aumenta la frecuencia, va disminuyendo hasta que tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo aumente la frecuencia, la magnitud del Z aumenta y por lo tanto la corriente disminuye. Ahora la corriente partía con un valor constante, un V partido en R, partía con un ángulo 0 y la corriente va a tender a menos 90 grados. Esto nos va a servir después cuando analicemos los circuitos en Bode. Vamos a ver cómo esto se asemeja a esto. En este caso, si se fijan, nosotros el ángulo podemos decir que es el ángulo del voltaje, que es un ángulo constante, en este caso estamos diciendo que es 0, menos el ángulo de la corriente, y el ángulo de la corriente, que va a ser lo vamos a calcular con el arco tangente, nos va a tender hacia menos 90, que es el mismo ángulo de la impedancia, solo que al revés. Porque antes teníamos este valor para el módulo de la impedancia, solo que ahora va a quedar como 1 dividido en esto. Entonces nos queda al revés de la forma del ángulo de la impedancia. Ya, chicos, con eso estaríamos con el RL. Profe, ¿Sí? la fórmula que está arriba del gráfico del ángulo, ¿Ya? ángulo B menos ángulo I, eso no lo entiendo. Ah, aquí estoy equivocado. Esto es ángulo Z. Por eso está mal. Y este, el fondo, es el ángulo del voltaje menos el ángulo acá de la impedancia. No es ángulo Y, es ángulo Z. Vamos a corregirlo al tiro. Ahí está. Estábamos analizando el ángulo del I y era el ángulo del voltaje menos el ángulo del Z. Si se fijan, nosotros vimos el ángulo del Z acá. Si nosotros lo restamos esto, nos va a quedar al revés. Entonces nos va a quedar apuntando hacia abajo, que es este de acá. Gracias, Gastón, por notar el detalle. Esto lo vamos a poder ver mucho mejor cuando analicemos circuitos de Bode la próxima semana. Cuando analicemos, perdón, diagramas de Bode la próxima semana. Pero nos sirve como ir viendo las características que tienen estos sistemas, que son sistemas de un polo o de un cero, que son sistemas de primer orden, que tienen este comportamiento. El siguiente circuito es el RC serie. El circuito de RC serie, como ustedes lo ven, es un circuito con una resistencia y un condensador. Si nosotros analizamos el Z, que era lo que hacíamos cuando analizamos transiente, nos queda de la siguiente manera. Es un R más 1 partido en SC.
Si nosotros esto lo sumamos, nos queda como S por, en realidad nos queda como RC por S más 1 partido en SC. Si nosotros ahora arreglamos esto y lo dejamos el S solo, tendríamos que dividir todo por RC. Dividimos todo por RC, se nos va el C con el C de abajo, y nos queda como S, acá como un más. Si lo queremos dejar expresado de esta manera, que como yo les explicaba en la semana pasada, que era para la fórmula del módulo, o sea, la fórmula del módulo y el ángulo, que es un menos, S menos algo, pero en este caso es un S menos menos, entonces lo mismo que decir S más. Pero esta es como la forma de notación. En este caso nos queda que para el circuito RC serie tenemos un 0 y tenemos un polo. El polo, si se fijan, está en S igual 0, o sea, nos queda aquí en el valor de 0, y tenemos un 0, perdón, tenemos un polo en S igual 0 y tenemos un 0 en menos 1 partido en RC, que es lo que vamos a ver acá. Acá tenemos el 0 y acá tenemos nuestro polo. Entonces, este nos va a dar un comportamiento diferente porque tenemos un 0 y un polo. Como les decía la semana pasada, el 0 nos va a dar la ganancia del sistema y el polo nos va a dar como el comportamiento de la respuesta transiente. Mientras el 0 cambia, nos va a cambiar la ganancia, en este caso, y el polo nos va a cambiar en la respuesta transiente. Pero como tenemos un S en 0, no nos va a cambiar mucho, no nos cambiaría mucho en este sistema. Lo que sí nos va a aportar va a ser en ángulo. Si yo tengo un polo, el polo en 0, por ejemplo, yo tengo un polo que no está acompañado de una constante, este siempre va a aportar menos 90 grados. Eso, para que lo tengamos claro, nos va a servir para cuando veamos Bode. Siempre nos va a aportar menos 90 grados. Lo cual tiene mucho sentido porque cuando nosotros hacemos un análisis, acá Z tenemos un R y acá tenemos la magnitud, o sea, el módulo. Y acá tenemos el ángulo. Acá se fijan, dividimos módulo. En este caso debería estar el R afuera, como lo mismo que pasaba con el L. Pero este sería como el módulo. Y acá tenemos el ángulo. ¿Se acuerdan cuando nosotros analizábamos los capacitores? Que nosotros decíamos que los capacitores tenían un ángulo de 90 grados, o sea, de menos 90 grados cuando analizamos el Z. Por lo tanto, eso lo vimos cuando vimos la primera unidad. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá es que tenemos la tangente cuando este vale 0. Nos va a quedar el valor de esto con 0, menos 90 grados, que al final nos va a quedar que parte en menos 90. Bien, veamos acá. Cuando omega vale 0, nuestro sistema se comporta como un circuito abierto, porque nos queda algo partido, el Z nos queda como partido en 0, y nos queda como que tiende a infinito. Pero a medida que la frecuencia va aumentando, esto va disminuyendo hasta que tiende al valor de R. Eso quiere decir que el capacitor, cuando tenemos una frecuencia 0, se comporta como un circuito abierto. Acuérdense, chiquillos, que nosotros estamos analizando todo esto para corriente alterna, no como lo analizamos antes, que era como para corriente continua. En este caso, para corriente alterna, cuando el omega tiende a 0, este valor tiende a infinito, y cuando el omega tiende a infinito, este va a valer al valor de la resistencia. Esto quiere decir que un condensador a alta frecuencia se comporta como un cable, y a baja frecuencia se comporta como un circuito abierto. Lo cual tiene bastante sentido. ¿Se acuerdan que lo analizábamos cuando analizábamos corriente continua?
en el estado permanente el condensador se comportaba como un circuito abierto y bueno, en este caso, si nosotros analizamos alta frecuencia, se empieza a comportar como un cable, entonces por lo tanto la impedancia tiende a R. De ese modo, como en este caso parte valiendo el ángulo menos 90 y tiende hacia 0, que es el valor de la resistencia. Estamos viendo para un circuito RC. Ahora, lo mismo que vimos delante para la corriente, es el voltaje dividido en la impedancia. Acá pasó exactamente lo mismo. Este es el ángulo de Z. Ahí sí. Este es el ángulo de la corriente. Si se fijan, la corriente era 0 porque teníamos un circuito abierto de impedancia infinito, y a medida que tiende el valor de omega va creciendo, este va tendiendo a B partido en R a una corriente constante, porque se termina comportando como el condensador como un cable a alta frecuencia. Esto es algo que vamos a analizar esta semana en el laboratorio, donde vamos a ver qué pasa con el condensador a medida que nosotros aumentamos la frecuencia. Nos vamos dando cuenta que la magnitud de la corriente empieza a ser constante. Podemos hacer lo mismo con un circuito RL y ver que se empieza a comportar como un circuito abierto. Eso lo vamos a ver hoy día, esta semana en los laboratorios. Y también vamos a poder ver el ángulo, en este caso, qué pasa con el ángulo. Estas gráficas las vamos a poder comprobar de manera teórica, de manera práctica en las simulaciones de esta semana. Así que por eso igual es bueno que las recuerden, porque deberíamos tener esta misma forma. O parecido. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a la diapo anterior de los gráficos? Esa, un segundo. ¿La anterior? ¿Es ahí? No, la anterior, la de la corriente, la fórmula. Esa. Ya. Chiquillos, por mientras coloco la siguiente clase. Bueno, en esta unidad, si ustedes van en el campus, van a encontrar, yo tengo ejercicios resueltos y tengo unas guías prácticas para que ustedes puedan resolver. Aparte de los ejercicios resueltos que están en YouTube, en el campus hay guías de ejercicio. Yo tengo unas guías con los resultados. O sea, sale el ejercicio hecho, está el ejercicio planteado y más abajo están los resultados de toda esta unidad. Todo lo que es funciones de transferencia, todo lo que es análisis de frecuencia en segundo orden, que es lo que vamos a ver hoy día y mañana. Y también hay varios de diagramas de Bode. Así que si alguno quiere practicar y ver si lo estoy haciendo bien, están estos ejercicios resueltos en unas guías en campus, para que los puedan encontrar. Están en otros recursos, me parece, para que lo puedan ver. O están en la unidad. O me parece que están en la unidad, no me acuerdo si están en la unidad o están en otros recursos, o están en los dos, creo. Así que para que lo puedan buscar. Vamos a ver la otra clase ahora. Ya, vamos entonces con la segunda parte de la clase. Creo que vamos a ver hoy día. Lo que recién vimos fueron análisis en frecuencia de circuitos de primer orden, que es lo que vamos a ver esta semana en laboratorio. Esto ya corresponde a lo que vamos a ver la próxima semana en laboratorio, que van a ser análisis en frecuencia de circuitos de segundo orden. Bueno, aquí en esto lo que voy a dejar planteado son los circuitos segundo orden, que son los circuitos RLC serie y los circuitos RLC paralelo. Los paralelos voy a plantear las fórmulas nomás, y creo que tengo una fotito por ahí también de resumen que les voy a mostrar. Pero nos vamos a concentrar más que nada en el serie.
por ahora como en la forma de la explicación, de los resultados y todo, porque después el paralelo es como bastante similar, solo que con constantes distintas, que es lo que vamos a revisar. Lo mismo, exactamente lo mismo que hemos estado analizando en ambos circuitos que vimos, RC y RL serie. Para el paralelo es lo mismo. La fuente de excitación es un voltaje constante con un valor de frecuencia variable. Por lo tanto, su magnitud es constante, lo que va a cambiar es su frecuencia. Esa es la gracia del voltaje, que si yo cambio su frecuencia, en este caso no cambia el valor de la magnitud del voltaje, la magnitud es siempre constante. Pasamos al plano de la frecuencia, nos queda un R, nos queda un SL, y nos queda un 1 partido en SC, que va a ser el condensador. Por lo tanto, el Z nos queda de la siguiente manera. Ahí lo dejo por aquí. Lo copio. Lo dejo por aquí, lo copio. Si se fijan, tenemos un S cuadrado por un LC más un SRC más 1 partido en SC. Si nosotros ahora queremos dejar los S libres, por lo tanto, vamos a dividir por 1 partido en LC. Dividimos por 1 partido en LC, se nos va el C con el C, o sea, factorizamos por LC, más que dividir por LC, factorizamos por LC, nos queda acá S cuadrado, el C se nos va con el que estaba arriba, y nos queda como S cuadrado más, ahora el R se mantiene, el C se va, y nos queda como un R partido en L, y este nos queda como 1 dividimos por... acá hay un error. Si se fijan, dividimos por LC. Entonces acá no debería ser RC, debería ser LC. Que me parece que está bien en la diapo que sigue, pero estaba este error acá. No me acuerdo que había quedado. Para que no se equivoquen, chiquillos, ustedes. Como factorizamos por LC, acá nos queda 1 partido en LC. La función, si se fijan, RLC tiene un polo en el origen, lo mismo que el sistema RC serie, y tiene 2 ceros. ¿Por qué tiene 2 ceros? Porque tenemos una función cuadrática, los cuales deben ser calculados porque vamos a tener distintos casos de estudio. Vamos a tener 4 casos de estudio que vamos a revisar a continuación. Esta es la fórmula correcta, chiquillos, para que ustedes la puedan escribir. Me dicen nomás cuando paso la diapo. Bueno, para el caso de los ceros, si se fijan, acá tenemos un polo en cero, por lo tanto no hay que hacer ningún cálculo, pero ahora vamos a tener que analizar los ceros. La solución de los ceros nos queda de la siguiente manera, como R menos R partido en 2L, es más que nada aplicar la función de resolución cuadrática a la que tenemos acá. Como este L queda fuera como una constante, lo que nos interesa son aquí lo que está dentro del paréntesis, y esto, la respuesta va a ser, la solución de los ceros va a ser de la siguiente manera. Menos R partido en 2L más menos raíz de R partido en 2L, todo esto al cuadrado, menos 1 partido en LC. Ese va a ser nuestra, si ustedes le aplican la solución cuadrática, van a encontrar este resultado de acá. Bueno, ahora en adelante, a R partido en 2L, esto es para circuitos serie, ojo ahí, para circuitos serie, a R partido en 2L nosotros le vamos a llamar el factor de amortiguamiento o frecuencia de Nefer, Nefer,
este va a ser nuestra frecuencia, el factor de amortiguamiento. Esto, el factor de amortiguamiento o alfa, lo ocupan en todos los circuitos que son, que nosotros vamos a ver después, que son los circuitos que son amortiguados. Esto, para circuitos de RLC serie, este va a ser nuestro factor de amortiguamiento. Nos va a decir qué tan amortiguado está nuestro sistema. Después vamos a tener un omega D, que va a ser nuestra frecuencia de amortiguamiento. Todos estos valores nos van a servir, chiquillos, ¿ya? Así que es muy importante que los anoten y que se los aprendan. Para el RLC serie, este valor va a ser raíz de 1 partido en LC menos R partido en 2L al cuadrado. Que es lo mismo que tenemos acá, pero al revés. Esa va a ser nuestra frecuencia de amortiguamiento. Y después, esta es muy importante, nos va a servir mucho, así para que la anoten. Esta no cambia para ninguno de los dos circuitos, no cambia para RLC serie o RLC paralelo, que lo vamos a ver después, el omega 0. Y el omega 0 siempre va a depender de esta fórmula que es 1 partido en raíz de LC. Siempre va a depender, la frecuencia de resonancia nos va a depender siempre del valor de L y de C, o sea, del valor del condensador y el valor de la bobina. En este caso, ¿de qué nos sirve saber la frecuencia de resonancia? La frecuencia de resonancia sucede cuando el valor de XL es igual al valor de XC. Y eso nos va a dar la impedancia mínima. En este caso, para el RLC serie, nos va a dar la impedancia mínima. ¿Ya, chiquillo? ¿Qué quiere decir esto? Que a un cierto valor de frecuencia, estas van a ser iguales. Siempre va a haber para los circuitos que son resonantes, que como lo son los RLC, los circuitos que son resonantes, bueno, más adelante vamos a ver un poco lo que es la resonancia. Se va a cumplir que va a haber una frecuencia en donde el valor de XL va a ser igual al valor de XC. Que era... Es como similar a la que como para que lo puedan entender, es como similar a lo que nosotros hacíamos. ¿Se acuerdan cuando nosotros aplicábamos los bancos de condensadores que queríamos hacer de que el valor total del XC fuera igual al XL? Solo que en ese tiempo teníamos frecuencia constante. Entonces, para cambiarlo, nosotros teníamos que agregar más condensadores. Agregamos condensadores para que estos nos quedaran, en este caso nosotros nunca lo dejábamos igual. Eso era cuando teníamos un factor de potencia 1. Pero nosotros siempre tratábamos de dejar lo más cercano posible estos valores que fueran muy cercanos. Pero lo hacíamos a través de agregar más capacitores. En este caso, tenemos un solo capacitor y una sola bobina, y nosotros alterando la frecuencia, vamos a encontrar un valor en donde estos van a ser iguales. Y eso nosotros le vamos a llamar la frecuencia de resonancia. Ya, entonces acá tenemos, vamos a tener 4 casos de estudio. Vamos a cambiar, se fijan, acá teníamos el factor de amortiguamiento, el alfa, el omega D y el omega 0. Vamos a decir que ahora la solución de los ceros es menos alfa más menos raíz de alfa cuadrado menos omega cuadrado. Menos omega 0 cuadrado, que es nuestra frecuencia de resonancia. Entonces nosotros vamos a definir de esta manera la fórmula, nos queda más sencilla. Chicos, entonces lo vamos a ver de esta manera. El primer caso que tenemos de estudio es qué pasa cuando alfa es mayor a omega 0. Para este caso vamos a tener dos ceros reales. Porque en este caso vamos a tener que la raíz cuadrada va a ser positiva, por lo tanto vamos a tener dos ceros reales. Y estos dos ceros reales se calculan de la siguiente manera. Así tal como se ve de esta manera. Bueno, voy a dibujar algo acá para que también lo vayamos analizando. Lo voy a hacer en azul acá. Para que se vea. En este caso, como tenemos dos ceros reales, vamos a tener, por ejemplo, un 0 acá y un 0 acá. Este va a ser nuestro J omega. Este va a ser nuestro valor real. Pero va a ser nuestro J omega, nuestro J.
ahí en nuestro J o nuestra parte imaginaria, y acá vamos a tener acá dos ceros reales. ¿Ya, chiquillos? Esto es súper simple en nuestro diagrama de cero y polo. Y acá teníamos nuestro polo. ¿Se acuerdan que teníamos un polo en cero? Entonces este sería el diagrama de ceros y polos de nuestro caso. Y acá tendríamos una constante K que vale L. Estamos buscando el Z en este caso. Así que es súper sencillo. Si se fijan, tenemos dos ceros reales en este caso. Vamos a borrar acá. Siguiente caso, mantenemos la fórmula. ¿Qué pasa cuando alfa vale igual a omega 0? Tenemos dos ceros reales repetidos. En este caso tenemos aquí nuestro diagrama de cero y polo. Y vamos a tener dos ceros repetidos en menos alfa. Entonces aquí tenemos menos alfa. Y vamos a tener un cero así y otro cero un poco más grande así. Bueno, no específicamente así, pero se entiende. Entonces vamos a tener dos ceros repetidos en menos alfa. Ahora, ¿qué sucede cuando alfa es menor a omega 0? En este caso vamos a tener dos ceros complejos conjugados. Entonces, si teníamos antes dos ceros acá en menos alfa, ahora vamos a tener dos ceros conjugados. Que la parte real va a valer menos alfa, va a ser acá. La parte real va a valer menos alfa. Y la parte imaginaria, en este caso, va a valer la raíz de alfa cuadrado menos omega 0 cuadrado. Sabiendo en este caso que omega 0 cuadrado es mayor que alfa cuadrado. Nosotros podemos decir en este caso que omega cuadrado menos alfa cuadrado va a ser omega d cuadrado. Entonces, en este caso nosotros lo podríamos reemplazar como menos omega d cuadrado acá, menos omega d al cuadrado, y tenemos esta como igualdad acá, que es que omega d cuadrado, ¿se acuerdan que vimos el omega d? Que era, en este caso, la frecuencia de amortiguamiento. La frecuencia de amortiguamiento, se cumple que la frecuencia de amortiguamiento es igual a el omega 0 al cuadrado menos el alfa al cuadrado. Así que vamos a decir que alfa al cuadrado más omega d al cuadrado es igual a omega 0. Entonces nosotros acá podemos reemplazar el omega 0 como alfa cuadrado menos omega d cuadrado, y acá nos queda como menos alfa más menos omega d cuadrado. Pero es como un detalle. Lo importante acá, chiquillos, es que esta fórmula nos va a servir más adelante, pero lo importante acá es que para este caso, en el tercero, nosotros tenemos dos ceros conjugados. Acá tenemos nuestro polo en cero, nuestro polo en cero. Y tenemos dos ceros conjugados. Último caso, se tiene cuando alfa vale 0. Por lo tanto, en este caso, voy a tener dos ceros imaginarios en omega 0. Que es tal cual como se ve acá. De hecho, aquí, cuando esto vale a omega 0, voy a tener uno acá. Y voy a tener uno acá. Van a estar justo en el eje. Por lo tanto, para el circuito RLS serie, esta gráfica debería verse desde acá. Este es del paralelo, me parece. ¿Se acuerdan que yo les decía que para el primero, pero esto nos sirve como para visualizar? Que en este caso podíamos tener
Este valor de acá debería ser alfa, para nuestro caso de acá. Podríamos tener, por ejemplo, un 0 acá y un 0 acá. Este valor de acá debería ser menos alfa. Después acá tenemos dos ceros repetidos y después empezamos a subir. O sea, para distintos casos. Vamos a borrar. Acá, por ejemplo, cuando tenemos dos ceros, tenemos la posibilidad de tener dos ceros repetidos, van a tener menos alfa. Cuando tengamos, en el primer caso, cuando sean valores diferentes, cuando alfa sea mayor a omega 0, vamos a tener dos ceros reales, y después ya empezamos con los ceros complejos. Aquí está bien, pero está bien. En los ceros complejos vamos a tener, la parte real va a valer menos alfa, y la parte imaginaria va a valer, está bien, esto como va a decir el tercer caso. Vamos a tener el valor de la parte imaginaria que va a ser j omega d. ¿Recuerdan que les dije que era menos omega d? Entonces tenemos j omega d. Y en este caso tenemos los ceros cuando alfa vale 0, que van a estar aquí en j omega 0. Esos son los 4 casos distintos. ¿De qué nos sirve saber estos 4 casos, chiquillos? Que es para esto, que vamos a ver ahora. Acá. Ahí está. Ya. ¿De qué nos sirve esto? Lo vamos a ver después. Es para conocer el comportamiento de una función de segundo orden. El comportamiento de una función de segundo orden va a depender de dónde van, en este caso, van a estar ubicados sus ceros en este caso, o sus polos. Si yo tengo ceros y polos reales, en este caso mi comportamiento va a ser de la siguiente manera. Si los tengo al lado izquierdo, que es lo como yo les decía que es convergente, nuestro sistema, ante una excitación constante, va a tender hacia un valor constante, no necesariamente cero, puede ser un valor constante. Cuando nosotros tenemos un sistema que tiene, que tiene ceros o polos conjugados, en este caso, se fijan que va a ser como una especie de sinusoidal y va a tender después a un valor constante. O sea, va a tener que ir a un valor constante. Lo mismo a este lado. Por eso en cualquiera de los dos lados que son conjugados. Si nosotros tenemos sobre el eje, en este caso si tenemos un ceros y polos todos en el eje, voy a tener un valor totalmente constante. ¿Qué pasa cuando están acá? Voy a tener una respuesta que es oscilatoria constante. O sea, voy a tener una respuesta acá que va a ser resonante, en este caso. Voy a tener una frecuencia acá de resonante. ¿Y qué pasa cuando estoy al lado derecho? Que era lo que les explicaba hace un par de clases más atrás. Mi sistema va a diverger. Eso requiere que ante una entrada constante, el sistema va a tender hacia infinito. En este caso va a ser sinusoidal hacia infinito, en este caso va a ser como exponencial hacia infinito, y en el otro caso igual. Por eso es importante conocer los casos. Generalmente esto de acá no nos va a pasar en el circuito RLC serie, no pasa. Esto de acá, el circuito RLC serie y el RLC paralelo llega hasta acá. ¿Nosotros podemos forzar agregando otras cosas para que esto pase? Sí, pero la respuesta natural es hasta acá, desde el J omega hacia la izquierda. Ya. Como les decía antes, tenemos la función de impedancia y la función de corriente, sabiendo que el voltaje es de amplitud constante. Nos va a quedar aquí la función de impedancia. La función de impedancia nos queda como de esta manera, como L por la magnitud o el módulo del primer cero por el módulo del segundo cero dividido en el módulo o la magnitud del polo, en este caso. Y el ángulo nos queda como, este va a ser el ángulo 1 más el ángulo 2 menos pi medios.
¿Por qué menos pi medios? Porque acuérdense que un polo en el origen nos aporta menos 90 grados. Y esta figura es muy interesante, nos va a servir mucho para retratar algo. Si el sistema tiene frecuencia cero, en este caso, el valor de la impedancia va a ser muy grande, pues tendiendo a infinito. Ahora, si el sistema tiende a una frecuencia muy alta, la impedancia también va a ser muy grande, porque el XL va a ser muy grande. ¿Cómo definíamos esto? ¿Se acuerdan que el condensador a baja frecuencia se comportaba como un circuito abierto? Entonces, como se comporta como un circuito abierto, el Z tiende a infinito. ¿Qué pasó? El Z tiende a infinito. Después dijimos qué pasaba con la bobina. La bobina a alta frecuencia se comportaba como un circuito abierto, y por lo tanto el Z va a tender a infinito. Al medio, al centro, esto no necesariamente es al centro exacto, sino que acá está dibujado como una parábola. Esto puede estar corrido, puede ser distinto, que lo vamos a ver más adelante. Voy a tener esto acá, que es mi frecuencia de resonancia. Esto quiere decir que esta frecuencia, el XC es igual al XL, y por lo tanto, lo único que me va a aportar en este caso va a ser la resistencia. ¿Por qué tengo tres gráficas? La primera es como un valor intermedio. La que está más abajo es qué pasa si R vale 0. En este caso, si R vale 0, y este es un circuito LC, a la frecuencia de resonancia, el Z va a valer 0. Por lo tanto, ahí como el Z va a valer 0, la corriente va a tender a infinito. En el caso de arriba, ¿qué pasa cuando R tiende a infinito? Esto se va a ir haciendo una recta. Si R tiende a infinito, Z siempre va a ser infinito. Entonces esto en realidad debería ser una recta acá, pero es como para ir viendo que se va haciendo la curva, cada vez menos curva, así tendiendo hacia una recta. Entonces lo importante es que este es con un R constante, que este nos va a dar, esta es la curva de un circuito RLC serie, que es lo que vamos a ver en el laboratorio de la próxima semana, que se comporta de esta manera. ¿Cuál es el comportamiento en el ángulo? Cuando esto vale 0, cuando la frecuencia vale 0, esto parte valiendo menos pi medio. Después cada uno de estos ceros va a ir aportando hasta llegar hasta pi medio. O sea, estoy sumándole 180 grados. ¿Por qué? Porque cada uno de estos va a aportar máximo 90 grados, que es hasta donde vamos a llegar acá arriba. Y nos va a quedar de esta manera, vamos a pasar desde menos 90 hasta 90 grados. Hasta ahí, chiquillos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí. Ya. Bien. Yo sé que por ahora esto todavía no es aplicado al ejercicio. Todo lo que estamos viendo ahora lo vamos a ver como muy aplicado en la próxima semana cuando veamos BODE. Cuando veamos BODE va a ser pura aplicación. Entonces, pero esta es como la teoría detrás de lo que nosotros estamos viendo para un circuito RLC serie o RLC paralelo, circuitos de segundo orden, como para ver cómo es el comportamiento del diagrama de BODE. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá es un diagrama de BODE, pero que no está en decibeles, sino que está en magnitud y en ángulo directo. Eso quiere, bueno, en el de ángulo es igual, el de ángulo se mantiene, pero en este caso es como nosotros podemos ver como sería un diagrama en frecuencia, pero la diferencia con el diagrama de BODE, nosotros lo analizamos en decibeles. Ahora es como si en vez de decibeles nosotros lo analizáramos directo con los valores de magnitud. Y así se vería, que es lo que vamos a ver la próxima semana cuando veamos el RLC serie en clase, o sea, en laboratorio. Bueno, como les estaba explicando antes, esta es la misma gráfica. La concavidad de la curva va a depender del valor de R. Y siempre sabemos que va a haber una frecuencia
que va a ser la frecuencia de resonancia, en donde la respuesta va a ser máxima. ¿Qué quiero decir en esto con que la respuesta va a ser máxima? Si nosotros analizamos en este caso la corriente como la respuesta, el voltaje como la entrada, cuando yo tenga la menor resistencia posible, yo voy a obtener el máximo resultado de corriente. Y en este caso esto va a suceder a la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque a ese valor yo voy a tener el menor magnitud módulo de Z y por lo tanto voltaje dividido en Z me va a quedar la mayor corriente, que va a ser justo en la frecuencia de amortiguamiento, perdón, la frecuencia de resonancia. Para el RLC paralelo se mantienen, ahora vamos a ver cómo se mantienen los mismos componentes, pero el alfa, el omega D cambian sus valores, cómo se escriben, pero los casos van a ser como parecidos. En este caso del RLC paralelo, si se fijan, no tenemos un polo. No tenemos un polo, sino que vamos a tener solo, en este caso, los ceros. Y me cambia la respuesta de los ceros porque ahora voy a tener menos 1 partido en 2RC, más menos 1 partido en 2RC al cuadrado, menos 1 partido en LC. La frecuencia de resonancia se mantiene constante, es la misma para ambos circuitos, para RLC paralelo y para RLC serie. El alfa, que es la frecuencia de amortiguamiento, me cambia, acá vale 1 partido en 2RC, y el omega D, en este caso, cambia también, que ahora es 1 partido en 2RC al cuadrado, menos 1 partido en LC, que la frecuencia de amortiguamiento se mantiene constante. Aquí sigue siendo alfa al cuadrado, menos omega 0 al cuadrado. Bueno, lo mismo que les decía, el comportamiento de segundo orden se mantiene. Y espera un poco, quiero mostrar una fotito. Creo que esto lo puse en el apunte. Está acá. Se ve un poco borroso, pero bueno. En este caso, acá está una comparativa entre el RLC serie y el RLC paralelo. Y es lo que vamos a ver ahora entre hoy día y mañana, que tiene que ver con, lo que vamos ahora, que es el ancho de banda y el factor de calidad. Pero también es como que puedan ver las expresiones. Acá el alfa en el paralelo es 1 partido en 2RC, el alfa es R partido en 2L. Acá tenemos la expresión de la admitancia, que tenemos la expresión de la resistencia. Acá tenemos las expresiones exactas, el omega 0, bueno, es que estos se mantienen para ambos. Creo que esto me va a servir para un poco más adelante, para lo que vamos a ver ahora. Y ya para ir terminando, voy a explicarles un poquitito esto, pero esto lo vamos a ver mañana, pero la idea es que mañana lo podamos ver con ejercicio. Entonces lo voy a dejar explicado ahora para que mañana nos dediquemos como a repasar esto y verlo con un ejercicio. Hay unas definiciones de los sistemas de segundo orden, que son el factor de calidad y el ancho de banda. El ancho de banda, como ustedes lo ven acá, va a ser, en este caso nosotros vamos a ver un ancho, existen distintos anchos de banda, pero el que nosotros vamos a analizar es el ancho de banda de potencia media. ¿Ya? Para los que les gusta la música, por ejemplo, para analizar, por ejemplo, cuando tienen que analizar un filtro para la guitarra o algo, tienen que hacer variar dependiendo el ancho de banda. El ancho de banda tiene que ver, en este caso, con un tema de energía que vamos a ver acá, o de potencia.
para nosotros vamos a definir ahora el ancho de banda de potencia media. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a definir como nuestro ancho de banda, que va a ser entre qué frecuencias, o la magnitud de este ancho de frecuencias, en donde nuestro sistema, en este caso nuestro sistema RLC serio, RLC paralelo, tenga una potencia mayor a la mitad. O sea, que sea superior a la potencia media. Por eso se llama ancho de banda de potencia media. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra omega 0, donde nuestra potencia va a ser máxima. ¿Por qué nuestra potencia va a ser máxima en omega 0? Porque nuestra corriente va a ser máxima y nuestro voltaje es constante. Como el voltaje es constante, va a depender del valor de la corriente. Y la corriente es máxima en omega 0. Por lo tanto, nosotros acá vamos a tener todo esto que se ve, todo esto que se ve acá, que va a ser a las frecuencias en donde nuestra potencia va a ser mayor a la potencia media, va a ser nuestro ancho de banda, que es desde nuestro omega 1 hasta nuestro omega 2. Y acá está nuestro omega 0. Este omega 0 no siempre va al centro, como lo vamos a ver. En esta imagen se ve como si estuviera al centro, pero no siempre va al centro. Y esto también nos va a definir lo que es el factor de calidad. El factor de calidad encontraremos qué tan puntiagudo, acá como se ve, es nuestra curva de potencia. En este caso, bueno, como vamos a analizar potencia media, qué tan puntiaguda es nuestra curva de potencia a medida que nosotros cambiamos la frecuencia. Esto está determinado con la cantidad de energía máxima que se puede almacenar en el circuito en comparación con la energía que se pierde en una unidad de tiempo durante un periodo completo de respuesta. Esto es el factor de calidad. Como lo vamos a ver en la fórmula, se va a definir mejor. Pero qué tanto es una razón de qué tanto, de hecho es una razón, es una constante, que nos va a decir qué tanta energía puedo almacenar, qué tanta energía almacena, la razón entre que yo almaceno energía y entrego esta energía. Eso nos va a dar el factor de calidad. Entonces, si se fijan, esto es lo que me interesa que vean. Acá vamos a tener distintos factores de calidad y nos va a dar distinta selectividad. Mientras más puntiagudo, no necesariamente más puntiagudo, sí, mientras más pequeño sea nuestro ancho de banda, mientras más pequeño sea nuestro ancho de banda, podemos decir que nuestro sistema es más selectivo. Si el sistema es como este que se ve acá abajo, se fijan que tiene un ancho de banda mucho más grande en comparación al otro, quiere decir que va a dejar pasar más frecuencias. Va a dejar pasar muchas más frecuencias, quiere decir que el sistema es menos selectivo. ¿Me entienden, chiquillos, con el término de selectividad? O sea, mientras más acotado sea su ancho de banda, mayor va a ser la selectividad del sistema. Eso quiere decir, acá estamos analizando, el ancho de banda nosotros lo definimos como que sea superior a la mitad de la potencia. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si esto fuera un filtro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, si esto fuera un filtro, quiere decir que las frecuencias que va a tomar van a ser solo las que están dentro del ancho de banda. Por ejemplo, si estuviéramos en una radio, la que vamos a sintonizar, las frecuencias van a ser solo las que están dentro de este ancho de banda, que es lo que se conoce, por ejemplo, en la radio. Como las ondas de radio, nosotros podemos sintonizar entre ciertas frecuencias. Entonces, aquí, por ejemplo, va a haber una, aquí va a haber otra estación de radio, otras van a trabajar distintas frecuencias, pero todas van a ser escuchables mientras estén dentro del ancho de banda permitido. En este caso, va a depender de qué tan selectivo sea. En este caso vamos a ver selectividad, que voy a tener menos anchos de banda, o sea, menos frecuencias, porque voy a estar dentro de un ancho de banda más pequeño. ¿Sí ellos me entienden? ¿O está muy enredado? Yo me perdí, profe, del ancho de banda de la selectividad. ¿Ya? Es como que se le aplicara un filtro, algo así. Es que esto nosotros lo vamos a aplicar a los filtros. Eso es lo importante.
Entonces, lo que queremos decir es que si esto nosotros lo asumiéramos como un filtro, podemos decir que si yo tengo un factor de calidad mayor, o sea, un Q0 más grande, quiere decir que mi sistema va a ser más selectivo. O sea que si tú esto lo aplicas a un filtro, quiere decir que tu filtro va a dejar pasar menos frecuencias. En este caso, vamos a, bueno, para un laboratorio ustedes van a tener que estudiar filtros por su cuenta, averiguar un poco de 3 tipos de filtros, y en este filtro, que sería, si lo viéramos así, un filtro segundo orden, es conocido como filtro pasabanda. En el filtro pasabanda va a dejar pasar cierta banda, en este caso, de frecuencia. Nosotros vamos a definir que la banda de frecuencia que va a dejar pasar va a ser cuando nosotros estemos, en este caso, a potencia media. Por lo tanto, yo voy a tener una frecuencia omega 1 y una frecuencia omega 2. Dentro de esta frecuencia, nosotros va a dejar pasar, que va a ser cuando sea más de la mitad de la potencia. ¿Qué quiere decir que un sistema sea más selectivo? Que este ancho de banda va a ser más pequeño. Por ejemplo, si le colocamos números, para que ustedes vean, este ancho de banda puede ser entre 10 Hz y 50 Hz. O kilohertz. Bueno, ahí depende cómo lo veamos. Y este va a estar justo, ya pongámosle que este va a estar justo en 30, que este va a ser justo simétrico. Y va a estar justo en 30. Entonces quiere decir que si yo tengo frecuencias bajo los 10 Hz, acá, estas van a estar acá abajo. Y por lo tanto, van a ser menos de la potencia media. El sistema, como que podemos decir que el filtro no los va a dejar pasar. Si estoy sobre los 50 Hz, voy a estar acá y no los va a dejar pasar. Eso quiere decir que nuestro sistema en este caso va a dejar pasar solo entre 10 y 50. Ese va a ser eso quiere decir que vamos a tener un ancho de banda B de 40 Hz. Profe, ¿Sí? que tengo dudas. ¿Qué significa que deje pasar más frecuencia o menos frecuencia? Significa que, a ver, lo que quiero decir acá, acuérdense que estamos definiendo, déjame pasar a la siguiente diapo, no esa. Aquí está más explicado. El ancho de banda nosotros lo vamos a definir como el ancho de la curva de respuesta. Esto se extiende desde omega 0 hasta omega infinito de manera exacta. Nosotros decimos que tiene que ser igual a la potencia media. Por lo tanto, si nosotros analizamos voltaje o corriente, nosotros analizamos la curva de voltaje, tiene que ser, como esto va al cuadrado, tiene que ser igual o mayor al 70.7 del valor máximo, porque estábamos analizando potencia. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos la curva de voltaje, que es similar a la curva de corriente, tiene que ser mayor al 70.7 del valor máximo. A esto me refiero con deja pasar frecuencia. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, tu sistema que tú vas a estar analizando va a tomar las respuestas solo que sean mayores al 70.7% del voltaje. No sé si me entiendes. Lo que está de aquí para abajo no lo va a afectar. Lo que está de aquí para adelante no lo va a afectar. Quiere decir que solamente esto lo va a afectar. Yo creo que la forma más simple de entender el ancho de banda es como con la radio. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que la radio, ustedes, por ejemplo, la FM, ustedes pueden más o menos tomar valores entre 88 MHz, me parece que son megahertz, ¿no? Sí, 88 MHz hasta 107. Más o menos, 107.9, creo que 108, no me acuerdo. Pero se han dado cuenta que luego, bajo estos valores no hay estaciones de radio y sobre estos valores no hay estaciones de radio. No sé si lo han revisado. Cuando van pasando la radio en el auto o en la casa, bueno, ya en la casa no creo que tengan radio, pero en el auto seguramente sí. ¿Alguna vez han buscado alguna radio y se acuerdan que solo está entre estos valores? Sí. Ya.
Entonces quiere decir que si nosotros lo analizamos de esta manera, si vemos este es el ancho de banda del funcionamiento de la radio. Quiere decir que bajo este valor, yo estoy bajo este punto. Por lo tanto, la radio no detecta ese valor, lo escucha como si fuera ruido. Y sobre este valor tampoco lo detecta. Eso quiere decir que en este caso, si nosotros nos analizáramos como un ancho de banda de potencia media, para la radio es distinto, pero este es de potencia media, quiere decir que bajo estos valores yo no tengo la potencia suficiente de la señal para que la radio lo pueda modular y transformar en voz. No sé si me entienden. Entonces todas las estaciones de radio estarían, o sea, todas las frecuencias de radio estarían dentro de este ancho de banda. Y en este caso, para nosotros lo que lo vemos en circuitos eléctricos, nosotros los llamamos ancho de banda de potencia media. Quiere decir que todos estos valores que están dentro del ancho de banda son sobre el 50% del valor de la potencia. Por eso, si nosotros analizamos como voltaje, nos quedaría como el 70.7% del voltaje. No sé si se entiende, chiquillo. Sí, sí. Si no se entiende, no importa, lo vamos revisando de nuevo. No importa que me digan que no se entiende, lo vamos revisando. Bueno, para ir terminando, les decía el factor de calidad, que quiere decir qué tan selectivo es nuestro sistema. Quiere decir mientras el ancho de banda sea más reducido, más selectivo va a ser el sistema. El factor de calidad, que es el término Q, como yo les decía, se define como la energía almacenada en un periodo, así que tengo 2pi por la energía almacenada, dividido en la energía disipada por T, siendo T el periodo, donde T es el periodo de la frecuencia senoidal en el que se evalúa Q0. Por ejemplo, si yo tengo un periodo, por ejemplo, si tengo 50 Hz, mi periodo va a ser de 0.02 segundos. Entonces yo analizo acá mi sistema viendo cuánta energía, 2pi por la energía almacenada durante ese periodo, dividido la energía disipada por ese periodo que es 0.02 segundos. Y como yo lo veo esto en un circuito RLC serie, lo defino así. La energía almacenada, 2pi por 1/2 de Li cuadrado por 1/2 de Cv cuadrado, dividido en 1/2 de Ri cuadrado por T. ¿Por qué? Porque esto me va a dar la energía almacenada, que en el fondo el condensador y la bobina van a almacenar energía, y lo que va a disipar la energía va a ser la resistencia. Ya, ¿por qué? Me parece que eso debería estar acá. Las variables en resonancia las voy a dejar para mañana. Y porque con eso teníamos, esto lo voy a dejar para mañana, pero quiero que porque vean que es un medio. ¿Por qué es un medio? Como les mostraba antes, era porque el valor máximo de la bobina va a estar en un punto, y el valor máximo del condensador va a estar en este punto de acá. Por ejemplo, esta es la corriente y este es el voltaje. La corriente que pasa por la bobina y el voltaje que está en el condensador. Cuando el voltaje del condensador es máximo, estoy analizando esto es un circuito en alterna, cuando el voltaje es máximo, la corriente es 0, y cuando la corriente es máxima, el voltaje es 0. Como esto es serie, esto se mantiene para ambos. Por lo tanto, en el punto que estos dos se encuentren, va a ser el punto de máxima acumulación de energía. Y como estaba acá, si analizo la corriente, esto va a ser un medio, porque es la potencia, un medio de Li al cuadrado, y esto va a ser, falta acá sumarle el... si lo analizo en este punto, sí, va a ser así. Y ustedes pueden obtener acá el Q0. Bueno, el ancho de banda de potencia media de un circuito resonante se define como la diferencia entre las dos frecuencias de potencia media, omega 2 menos omega 1.
Como les decía antes, el omega 2 va a ser la frecuencia acá de mayor, o sea, la frecuencia de magnitud más grande, y el omega 1 va a ser la de menor magnitud, ambas cuando se sobrepasa el valor de la potencia media. De eso nos sirve ver acá el ancho de potencia media. El ancho de banda nos va a servir para revisar hartas cosas que las vamos a ir viendo mañana. Después tenemos circuito en resonancia. Y esto de acá, chiquillos, lo vamos a analizar ya mañana para verlo con más calma, porque ya estamos listos con el tiempo. Pero esto de acá, la variable en resonancia y el Q, lo vamos a revisar bien mañana. Lo importante que me interesa es que les quede claro el término del ancho de banda. Que el ancho de banda es cuando yo sobrepaso, a qué frecuencia yo sobrepaso acá la mitad de la potencia. Acuérdense que, como les decía antes, que el punto de máxima potencia va a ser en omega 0. En este caso, porque si se acuerdan, si nosotros veíamos nuestro Z, ya pensé que esto me quedó un poco corrido, piensen que este valor de acá es R. Cuando yo tengo este valor de acá, es omega 0, quiere decir que el Z es mínimo. Si el Z es mínimo, por lo tanto, la corriente va a ser máxima. Como yo tengo un voltaje constante, entonces este va a ser el voltaje que es constante por la corriente máxima, me va a dar la máxima potencia. Eso me va a dar la máxima potencia. Este punto de acá es la máxima potencia que yo voy a tener de mi circuito. Eso quiere decir que a esta frecuencia omega 0, mi potencia va a ser máxima del sistema. Ahora, si yo me empiezo a alejar de este sistema, voy a ir disminuyendo su potencia, la potencia de salida. Acuérdense que yo tengo un voltaje constante y voy a ver cuánto va a ser la potencia de salida, en este caso cuánta corriente va a circular por el sistema. A medida que yo me voy alejando, voy aumentando el Z, por lo tanto voy a llegar hasta este punto, omega 1, cuando tengo la potencia media. Aquí voy a tener la mitad de la potencia. De aquí para abajo voy a tener menos de la mitad de la potencia. Y si yo avanzo hacia adelante, en este caso, también voy a ir aumentando el Z, por lo tanto voy a ir disminuyendo la potencia, porque el valor de B es constante, hasta que voy a llegar hasta omega 2. Por lo tanto, nuestro ancho de banda, que va a ser B, va a ser omega 2 menos omega 1. Ese va a ser nuestro ancho de banda. Y ese ancho de banda potencia media, van a ser todos los valores de frecuencia en donde el sistema, a una excitación constante, va a arrojar más de la mitad de la potencia. Ese va a ser acá lo que yo estoy analizando. Este ancho de banda no siempre es simétrico. Como estábamos viendo que teníamos distintos valores de Q, que lo está diciendo Q era el factor de calidad del sistema, que estábamos viendo recién, que el Q se define como la potencia, o sea, la energía almacenada dividido la energía disipada en una unidad de tiempo, 2pi por la energía almacenada dividido la energía disipada por T. Ahí voy a tener aquí voy a tener un valor que va a ser una constante. Entonces esto me quiere decir, como se fijan, es una razón, que me quiere decir en una unidad de tiempo, cuál es la razón de la energía que almaceno versus la energía que disipo. O sea, si mi sistema alcanza a almacenar más energía que la que disipa en una unidad de tiempo, o pierde más energía de la que alcanza a almacenar en una en un periodo de tiempo. Esto quiere decir, por ejemplo, si la energía almacenada les da 1 por 2pi, y la energía disipada les da 3 por la unidad por el periodo, quiere decir de que esto les va a quedar menor a 1. Si les queda menor a 1, quiere decir que su sistema pierde más energía en una unidad de tiempo, disipa más energía en una unidad de tiempo de la que almacena.
En cambio, si el sistema les da con un Q mayor, quiere decir que almacena más energía de la que disipa en una unidad de tiempo. No sé si lo puse acá. Bueno, mañana vamos a ver el tema del Q0, pero yo les decía que esto no es simétrico. Cuando su Q0, según la literatura, hay distintos planteamientos, pero se suele decir de que si el Q0 es mayor a 5 o mayor a 10 en algunos textos, pero ya diciendo nosotros mayor a 5, podemos decir que este sistema es simétrico. Por lo tanto, el omega 0 va a estar justo al centro de omega 1 y omega 2. Si el Q0 del sistema, el factor de calidad, es menor a esto, quiere decir que esto no va a ser simétrico. Entonces puede que el omega 0 esté más cerca de omega 1 o más cerca de omega 2. No, de eso depende el comportamiento. Así que eso lo vamos a ver mañana con un poco más lo vamos a ver mañana un poco mejor y vamos a hacer un ejercicio para que aplicando esto para que se vaya entendiendo. Así que hasta ahí estaríamos, chiquillos. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, pero una pequeña duda. ¿Por Sí. qué se toma del 70,7%? ¿Por qué se toma el 70.7%? Porque O sea, estamos en el... por el nombre, pregunto. Como dice, media potencia. porque estamos habiendo potencia. Y acá, acuérdate que, por aquí tengo la fórmula. ¿Dónde está? Porque la potencia se define... Ahí está. La energía acá, como LI cuadrado, en este caso, o la potencia, como si nosotros lo viéramos, sería como B cuadrado partido en Z, ¿cierto? La potencia. Sí. Y si yo multiplico el 0,707 al cuadrado, ¿cuánto nos queda? Nos debería quedar como 0,5. Claro, ahí sí. ¿Cuánto queda? Sí, 0,5, o sea, 0,499. Sí, es que está aproximado, el 0,77. Pero esto es, por eso queda, porque cuando uno eleva esto al cuadrado, como b cuadrado partido en z, que se va a hacer, o b cuadrado partido en r, en este caso en el valor máximo. Bueno, en este caso estamos analizando potencia disipada, así que nos queda como r. Si yo lo multiplico al cuadrado, me queda como un medio de la potencia máxima. Por eso es el 0,707, o el 70.7% del valor del voltaje. Y se da también, o sea, se da para la gráfica de la corriente como la del voltaje. Como la corriente como del voltaje, para ambas. Ya. Por eso está el 70.7. Si yo analizara esto como potencia, como una gráfica de potencia versus frecuencia, me quedaría como al 0,5 P, que se va a cumplir que va a ser a la misma frecuencia. A las mismas dos frecuencias, porque si tú analizas esto como es un circuito de segundo orden, va a tener dos soluciones. Por lo tanto, voy a tener una solución acá y otra solución acá, que me van a decir en dónde está este punto de potencia máxima, de potencia media. Eso me van a dar las frecuencias del ancho de banda. Mañana vamos a hacer un ejercicio y les va a quedar súper claro. Un poco más explicado el tema de resonancia y de ancho de banda y de factor de calidad. Vale, profe. Porque recién en la foto que les puse queda todo explicado como en términos de factor de calidad, ancho de banda, que es lo que vamos a ir analizando. Pero esto principalmente, chiquillos, nos va a servir para el uso de filtros de segundo orden, que se ocupan mucho, o análisis de sistemas de segundo orden. Si nosotros queremos, bueno, la próxima semana en el laboratorio no vamos a ver filtros de primer orden, pero para que ustedes averigüen un poco, tienen que traer leído un poco de los filtros de primer orden y ojalá lean un poco de los filtros de segundo orden. Filtro pasa bajo, filtro pasa alto y filtro pasa banda. Para el laboratorio de la próxima semana, para que ustedes lo busquen ahí en internet y lo estudien un poco.
Ya, chiquillos, hasta ahí estaríamos hoy día, así que nos vemos en un ratito más con los del laboratorio y con el resto nos vemos mañana. Profe, ¿Sí? ¿no ha subido las clases de No, la semana pasada? la clase del lunes se me había olvidado subirla, así que la subo junto con esta hoy día. Ya, gracias. Ya. Nos vemos, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chau.